Bueno, chicos, me había quedado hablando me había quedado hablando de la Taberna Fantástica de Alfonso Sastre. ¿Os acordáis que os decía que se caracterizaba por el uso del lenguaje marginal? Los personajes que aparecen son personajes kinky, yo qué sé, las tabernas prostitutas, mendigos, como os he dicho antes, personajes de Lampa. Entonces, ese lenguaje que muchas veces, y de hecho cuesta mucho trabajo entender la obra cuando la estamos leyendo, porque no conocemos muchas de esas palabras que aparecen, ese vocabulario de Germanía, ese lenguaje no solamente nos sirve para mostrarnos una realidad dura, sino también para distanciarnos. O sea, aparte de enseñarnos la identidad de esos personajes, nos ayudan a distanciarnos también con otros elementos, porque el autor muchas veces aparece como un personaje en el prólogo, aparecen carteles, elementos cinematográficos. ¿Os acordáis que también nos decía que el distanciamiento de Bertolt Brecht lo toma también Alfonso Sastre para sus obras? Ese distanciamiento, ese hacer que los espectadores se distancien un momento de lo que están viendo, se utiliza mucho, ¿vale? En el teatro realista. Luego aquí os señalo otros dramaturgos del realismo social, Lauro Olmo, José Martín Recuerda, simplemente que los comentéis, y que también mencionéis el Teatro Pánico de Fernando Arrabal, que está muy relacionado con el teatro del absurdo de Ionesco y de Beckett. Bueno, y vamos a acabar ya, prácticamente nos queda el teatro colectivo independiente, que es el que empieza a darse a partir de los 60, y en los 60 lo que ocurre es que muchos grupos de teatro independiente empiezan a funcionar representando espectáculos de la vanguardia teatral europea. Es decir, espectáculos que no se veían aquí en España, con muchas novedades, empiezan a representarlos aquí. ¿Qué les ocurre? Pues que va a ser en espacios pequeños, van a estar alejados del teatro comercial, de los grandes teatros, porque poca gente va a ver ese tipo de teatro. También recrean clásicos que no se veían en el teatro de ese momento, ¿vale? Entonces, sobre todo, aparte de por presentar un teatro que no es comercial, un teatro muy novedoso, que aquí no estaba la gente acostumbrada a verlo, y también por recrear clásicos que ya no se representaban, ese nuevo lenguaje dramático se caracteriza por ser un espectáculo. Importa mucho la escenografía, las técnicas audiovisuales, la incorporación de elementos del cine, ¿vale? Todas las novedades. Aquí vamos a ver, hay muchos grupos, seguro que de todos los grupos que hay os he señalado a los goliardos, pero sobre todo es Joglars, que de hecho todavía siguen haciendo obras de teatro y seguro que os suenan, ¿verdad? Bueno, pues aquí os explico un poco de estos grupos de teatro independiente, colectivos, y os lo leéis y señaláis si queréis alguno más. A su vez, mientras que están estos teatros, estos grupos de teatro más pequeños, más independientes, alejados del teatro comercial, aunque ya sabéis que luego muchos de ellos, como por ejemplo el Joglars, ha pasado a formar parte también del teatro, bueno, no comercial, pero sí de gran escala, ¿vale? En un principio no era así. Pues junto a estos grupos independientes se va a seguir dando el teatro burgués, las comedias burguesas convencionales que veíamos en los 40, ¿vale? Entonces podéis señalar, por ejemplo, a Antonio Gala, a Ana Diosdado. Y por último tenemos el teatro desde 1975. ¿Qué es lo que ocurre ya en 1975? Se va a huir de ese experimentalismo que se daba en los 60 y se vuelve a la tradición teatral, otra vez al teatro de siempre, no a incorporar todos los elementos innovadores, vanguardistas europeos, ¿vale? Entonces, junto a esa tendencia, ya en los años 80 y los 90, ya en democracia, van a convivir espectáculos de grupos independientes, como los que hemos visto antes, autores independientes y nuevos autores dramáticos. El teatro se va a concebir como un espectáculo. Aquí tenéis varios autores, ¿vale? Otros grupos. Y finalmente, como conclusión, podría señalar la situación actual del teatro. La situación actual del teatro, porque se ve dominada por un desequilibrio entre un teatro comercial